Ok, buenos días con todos. Primero quiero agradecerle a la presidenta del Congreso, a la doctora Dainès Sosa, y a todos los miembros organizadores de este evento por permitirme participar en el 5º Congreso Internacional de Biotecnología y Biodiversidad. En esta ocasión, pues, tengo la oportunidad de presentar el tema, como lo dijo el doctor Efrén, ser o no ser productivos, el uso de micorrizas para potenciar el agro en tiempos de pandemia. Quiero empezar mi exposición, pues bueno, con una estructuración de 3 tópicos principales que para mí son muy importantes dentro de este tema, ¿no? Uno es la ecología de los hongos formadores de micorrizas arbusculares, la importancia de las micorrizas arbusculares en los agroecosistemas y la experiencia con los hongos micorrízicos arbusculares bajo condiciones controladas. Yo quiero empezar la exposición un poco comentándole a todos que existe una relación que ha durado o ha perdurado por millones de años, y justamente hablamos de esta relación planta-hongo, hongos, en este caso, hongos formadores de micorriza. Como lo comenta Honrubia en su artículo, o sea, este es realmente una de las simbiosis más antiguas que se tiene desde tiempos muy antaños hasta la actualidad. Se ha venido estudiando esta relación. Pero es importante que nosotros definamos un poco lo que es el término de micorriza como tal. He considerado importante que sepamos, ¿no?, que el término micorriza como tal proviene del griego micos, que significa hongo, y riza, raíz. Este término fue utilizado por primera vez, en este caso por el alemán Frank, en 1885, para hacer referencia a determinadas asociaciones existentes entre ciertos hongos del suelo y raíces de planta. En sus inicios, estas asociaciones eran consideradas, pues, de naturaleza parasítica. No es hasta los años 50 cuando se comenzó a poner el verdadero manifiesto de la importancia de este tipo de microorganismos entre planta y hongo, ¿verdad? Y ya para el año de 1987 se pudo demostrar que la colonización de las raíces era más bien simbiótica en lugar de parasítica. En la actualidad, nosotros sabemos por diferentes reportes científicos que el 97% de las plantas que habitan en el planeta, tanto plantas vasculares como plantas no vasculares, establecen la simbiosis con este tipo de hongos. Y es importante conocer, o está reportado, que cuando el hongo coloniza la raíz de la planta, se considera como si fuera una sola identidad, donde incluso se llega a decir que en este caso, las hifas del hongo son las que proveen mayor cantidad de nutrientes, en este sentido, a la planta. Entonces, por eso es muy importante. Dentro de este tipo de microorganismo existen diferentes tipos de micorriza en función de la relación que tienen con la raíz. Por ejemplo, hay micorrizas que se las considera como ectomicorriza, que no es el tema que vamos a abordar hoy un poco, porque son aquellas micorrizas que establecen su relación con la corteza, en este caso de la raíz, y se extiende hacia la parte de afuera. Pero también hay otros tipos de micorrizas que podríamos llamarlas como intermedias, que son las ectendomicorrizas, que son aquellas micorrizas que colonizan cierta parte de la corteza de la raíz, pero su amplificación va, o su ramificación va más hacia la parte de afuera, la parte externa. Pero también tenemos otro tipo de micorrizas, que son las endomicorrizas, que son aquellas micorrizas que tienden a colonizar la raíz tanto en la parte interna, en este caso desarrollándose en los espacios intercelulares, pero también logran desarrollar su ramificación hacia la parte externa, permitiendo que la planta pueda explorar una mayor superficie, en este caso del suelo, ¿verdad? Y por ende, pues, tenga mayores beneficios. Aparentemente uno pensaría que es un poco sencillo el proceso de activación entre este tipo de microorganismo y, por ejemplo, y la raíz, pero se necesitan de varios factores importantes para que se pueda dar la activación o la señalización, en este caso entre un propágulo del hongo con la raíz, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que está reportada es que justamente la planta necesita eliminar o excretar ciertas sustancias, como son fitohormonas, como son las estrilobactonas, que son unas fitohormonas que permiten que la espora, por ejemplo, cuando está en presencia de esta fitohormona, se active y germine. Una vez que la espora logra germinar, logra infectar toda la estructura de la raíz, ingresando, ¿verdad?, a la raíz, y se dice, por ejemplo, que entre 3 y 4 semanas más o menos de haber infectado el hongo a la raíz,
podría estar colonizando la mitad ya de este caso de la superficie de la raíz. Entonces esto es muy importante a considerar, ¿no? Una vez que el hongo ha logrado ingresar al interior de la raíz, forma diferentes tipos de microestructuras que son muy específicas de este tipo de hongo, como son, por ejemplo, las hifas, que podemos observarlas en esta gráfica, donde vemos, por ejemplo, las hifas sustentando a las vesículas. En este caso, pues, las vesículas vienen siendo los órganos de reserva del hongo, donde se almacenan todos los lípidos que necesita el hongo para poder desarrollarse. También vemos otro tipo de microestructuras que son muy específicas de este hongo, como son los arbúsculos, que son las microestructuras por medio del cual el hongo establece esa simbiosis entre la planta y el hongo. Es decir, que a través de esa microestructura es donde va a transcurrir toda la señalización entre la planta y el hongo. Entonces son estructuras muy importantes y que nos permiten a todos los investigadores que trabajamos con este tipo de hongo poder identificar fácilmente si una planta está micorrizada o no, gracias a la identificación de este tipo de microestructuras que se encuentran dentro de la raíz. Una vez que ha ocurrido todo este proceso, el hongo como tal comienza a colonizar toda la superficie externa de la raíz y comienza a liberar una serie en este caso, de esporas, ¿verdad? Que van a ser a futuro pues, los siguientes propágulos que van a servir para la multiplicación de estos hongos. ¿Dónde nosotros podemos encontrar este tipo de microorganismos en la naturaleza? Nosotros los podemos encontrar en diferentes tipos de ecosistemas. Nosotros los podemos encontrar, por ejemplo, en el bosque tropical húmedo, lo podemos encontrar en el bosque tropical seco, o lo podemos incluso encontrar en ciertos ecosistemas que se encuentran fuertemente perturbados por ciertas actividades antropogénicas, por ejemplo, como son la minería. Entonces, en estos lugares nosotros los podemos encontrar. ¿Y quiénes son los que hacen el papel de poder distribuir este tipo de microorganismos en todos los ecosistemas? Pues son básicamente la fauna existente dentro de los ecosistemas. Desde un anélido, por ejemplo, como una lombriz, puede transportar, por ejemplo, ciertas esporas, por ejemplo, dentro de su cuerpo, o también, por ejemplo, un mamífero podría movilizar ciertas cantidades de esporas en sus pezuñas, al movilizarse de un punto a otro. Entonces son ellos los encargados de la movilización de este tipo de microorganismos en el ambiente. Y es muy importante conocer que va a depender qué tanto nosotros podamos encontrar este tipo de microorganismos en el ambiente, va a depender un poco de la diversidad de especies vegetales que se encuentran en ese ecosistema y que sean dependientes o no dependientes de HMA. Es decir, que si la población predominante en un ecosistema no es dependiente de HMA, nosotros vamos a ver que la abundancia de estos microorganismos va a tender a ser negativa. Por el contrario, si la diversidad de especies vegetales es dependiente de este tipo de microorganismos, la abundancia de HMA va a ser positiva. Entonces, esto es muy importante porque nos podríamos encontrar en este tipo de relaciones dentro de nuestros cultivos. ¿Ok? El segundo punto que quería un poco comentar es un poco la importancia de las micorrizas arbusculares en los agroecosistemas. ¿Por qué son importantes este tipo de microorganismos en los agroecosistemas? Pues bien, se tiene conocimiento que el rol de las micorrizas en los agroecosistemas ha sido descrito como un vínculo fundamental entre las plantas y el suelo, dado que este tipo de microorganismo ayuda a la fertilidad del suelo como tal, porque mejora diferentes tipos de propiedades, y esto a su vez se ve traducido en un mejor desarrollo de las plantas que están creciendo en un determinado espacio. Entonces, también es importante que nosotros tengamos conocimiento que no todas las plantas, como yo les decía, un 97% más o menos está reportado que pueden establecer simbiosis entre micorrizas y plantas, pero también hay algunas familias de plantas, por ejemplo, como las que están aquí, que menciono, pues como son las Chenopodiaceae, Cruciferácea, Fumariaceae, Urticácea, Poligonácea. Por ejemplo, algunos géneros y especies de estas familias es posible que no establezcan la simbiosis entre micorrizas y plantas, ¿verdad? Entonces, porque podríamos estar nosotros queriendo micorrizar alguna especie de planta y vemos que realmente no se micorriza, entonces tendríamos que tener un poco cuidado si realmente estamos frente a una familia o algún género de especie de planta en particular que no establece este tipo de simbiosis. ¿Y cuáles son los elementos o los elementos que aporta por la cual realmente son estos hongos fundamentales dentro de la agricultura o dentro de cualquier desarrollo agrícola? Por ejemplo,
Primero porque estos microorganismos a nosotros nos ayudan incrementando la movilización y la transferencia de nutrientes, por ejemplo, como son, en este caso nosotros conocemos nitrógeno, fósforo, potasio, incluso micro y otros macronutrientes también. Nos ayuda al incremento de la tolerancia del estrés biótico. Las plantas generalmente siempre están expuestas a problemas de virus, de hongos y de nemátodos, ¿verdad? Entonces este tipo de microorganismos nos ayudan también con este tipo de problemas. Incrementan la producción de ciertas hormonas de crecimiento para las plantas, favorecen la biodiversidad y benefician la sucesión vegetal, mejoran el enraizamiento y el establecimiento de las plantas, y algo importante, que mejoran la calidad del suelo, y ya lo vamos a mencionar en la siguiente transparencia, ¿por qué? Además, hay un incremento en la tolerancia al estrés abiótico, en este caso, ya sea por problemas de salinidad o de sequía, o por problemas de metales pesados que se encuentran generalmente en el ambiente, y hay también un incremento de la eficiencia de la fijación de nitrógeno en las leguminosas, porque estos microorganismos pueden hacer simbiosis con otro tipo, o estar presentes a la vez que están otro tipo de microorganismos que hacen simbiosis con las plantas, como por ejemplo las bacterias del género Rhizobium. Además, aumenta la capacidad de absorción de las raíces, dado que tienen, pues, pueden explorar una mayor superficie, en este caso, del suelo. Y como les comentaba, generalmente se está reportado que este tipo de microorganismo ayuda a la calidad del suelo. Y justamente ayuda en este sentido porque las hifas de estos hongos excretan un tipo de proteína llamada glomalina, que estas glomalinas lo que hacen es darle estabilidad al suelo, es decir, forman agregados del suelo que permiten que, por ejemplo, exista una mayor aireación del suelo y por ende las raíces puedan crecer de una mejor manera. Entonces esto permite que la planta, pues, se vea traducido en un mejor desarrollo de la planta como tal. Nosotros aquí a nivel de Ecuador tenemos problemas bastante complicados en cuanto a la pérdida de diversidad de este tipo de microorganismos, dado que tanto en la sierra y en la costa un poco más tenemos una gran producción de cultivos, de monocultivos, y nosotros, como un poco hemos venido comentando, los monocultivos como que no ayudan mucho a este tipo de microorganismos, porque nosotros conocemos que si hay una diversidad, en este caso de especies vegetales, eso se va a también traducir en una mayor abundancia de este tipo de microorganismos. Por ejemplo, en el caso acá de la costa ecuatoriana, donde nosotros propagamos mucho banano, entonces, y es una sola especie, es seguramente que la abundancia de micorrizas en esos agroecosistemas se está viendo afectada, ¿verdad? Y eso es realmente una situación crítica, sobre todo en el cultivo de banano, que es un cultivo que tiene problemas, por ejemplo, como han mencionado ya en otras exposiciones, del problema cigatoca negra, y eso pues genera que este cultivo tenga que verse frecuentemente fumigado con diferentes tipos de fungicida, y eso pues podría estar acarreando problemas contra este tipo de microorganismos. Es ahí que nosotros desde CIBESPOL hemos venido trabajando fuertemente en tratar de poder recuperar un poco esa biodiversidad, por ejemplo, en los cultivos de banano, tratando de propagar este tipo de microorganismos para poder inocular las plantas, por ejemplo, que salen de las biofábricas de micropropagación, justamente para que esas plantas vayan a campo más fortalecidas, para que no se vean fácilmente afectadas por ciertos parásitos obligados, como son los nemátodos y otro tipo de patógenos que atacan directamente, en este caso, al sistema radicular del cultivo de banano. Por ejemplo, hay una investigación de Ochoa que quería compartirla con ustedes, de Ochoa en el 2010, donde él evaluó diferentes fuentes de inóculo, por ejemplo, de micorrizas, y él observó, por ejemplo, que cuando él inoculaba micorrizas nativas, por ejemplo, a las plantas, en este caso de banano, lograba tener una mayor absorción, en este caso de fósforo, en comparación, por ejemplo, con un testigo que no tenía la inoculación de micorriza. Y eso se da gracias, por ejemplo, a lo que justamente comentaba, que estas plantas pues tienen esa ventaja de tener una mayor cantidad de raíces y les permite pues que las plantas pues puedan responder de mejor manera. Un poco, ¿cuál es la experiencia un poco una breve experiencia que he tenido con estos microorganismos bajo condiciones controladas? Nosotros hemos venido trabajando justamente estudiando un poco la diversidad de estos microorganismos, por ejemplo, en el trópico húmedo. Hemos trabajado, por ejemplo, con la zona de Huasaganda, hemos trabajado con la zona, por ejemplo, en Bucay, tratando de aislar microorganismos de estos agroecosistemas, por ejemplo, aislando de banano, de plantas de banano, de café, de cacao, ¿verdad? Y hemos observado, por ejemplo, que existe una gran diversidad de esporas, pero una gran diversidad de géneros de este tipo de microorganismos presentes en estos ecosistemas.
Y lo que nosotros hemos querido plantear un poco es usar esta biodiversidad de microorganismos que tenemos para la elaboración de bioproductos que nos permiten resolver ciertos procesos, ciertos problemas puntuales que tenemos en ciertas cadenas de producción. Por ejemplo, como es en el caso de Spol, que tiene a la empresa Sebioca y que tiene ciertos inconvenientes en no ciertos inconvenientes, sino que podríamos mejorar nosotros ciertas fases del proceso de producción de plantas in vitro. Como todos los que un poco conocen de este tema, saben que la propagación de plantas in vitro pasa por diferentes fases. Pero hay una fase final, que es la etapa 4, que es la etapa de aclimatización o endurecimiento, y la fase de vivero, donde generalmente se dan problemas, por ejemplo, de prendimiento, de endurecimiento de las plantas, dado que bajan de una condición in vitro a una condición in vivo. Entonces nosotros al probar o al inocular este tipo de microorganismo, hemos observado que las plantas, por ejemplo, hemos reducido a 0%, por ejemplo, las plantas, la mortalidad de las plantas. E incluso en la fase de vivero también se reduce el tiempo de las plantas en vivero, es decir, que se las puede llevar en un menor tiempo o las plantas ya están listas para pasar a campo. Entonces, estas condiciones, estos resultados son muy importantes porque nos permiten a nosotros tomar algunas decisiones. Por ejemplo, aquí justamente quiero un poco compartir con ustedes, pero podemos observar, por ejemplo, en esta gráfica, donde nosotros en plantas, por ejemplo, que vienen de cultivo in vitro, cuando pasan a la fase de vivero, nosotros hemos observado, por ejemplo, que las plantas que se inoculan micorriza, por ejemplo, alcanzan un 14.5% más de altura que las plantas que no tienen micorriza. Asimismo, el fuste de las plantas, por ejemplo, el diámetro del tallo como tal, aumenta en un 17.7%. Entonces, eso es muy importante para este tipo de cultivo, ¿verdad? ¿Y eso por qué se da? Eso se da justamente porque cuando nosotros inoculamos este tipo de microorganismos, se ve fortalecido el sistema radicular de las plantas como nosotros observamos en esta gráfica. Podemos observar, por ejemplo, que las plantas que no han sido micorrizadas presentan una menor longitud de la raíz, en este caso de las plantas, y presentan una menor biomasa radicular de la planta, de la raíz como tal. Entonces, vemos que hay incremento incluso mayor o igual al 50% en este caso de la longitud radicular. Además, también se ve favorecido el sistema foliar de estas plantas, por ejemplo, que son micorrizadas. Vemos que hay incremento del 13.3%, por ejemplo, las hojas son mucho más grandes. Entonces, en comparación, por ejemplo, con las plantas que no han sido micorrizadas, donde sus hojas tienden a ser un poco de menor o presentan una menor área foliar. Entonces, esto es muy importante para este tipo de plantas. También hemos venido trabajando un poco, un tema que, bueno, que lo estamos desarrollando, pero que me parece a mí súper importante dentro de este tema de micorriza, es justamente establecer como una triple simbiosis, digo yo, entre plantas, micorrizas y rizobio. Nosotros hemos venido haciendo algunos ensayos, por ejemplo, con plantas como una fabácea, como es Caján Nucaján, en simbiosis con estos dos microorganismos, y hemos podido observar, por ejemplo, que las plantas alcanzan un alto grado de micorrización. Incluso los nódulos, en este caso del Rhizobium como tal, logran también micorrizarse o se logran formar las microestructuras de las micorrizas dentro de los nódulos. Entonces, esto es muy importante porque nosotros podríamos estarle facilitando, en este caso, al agricultor dos inóculos que le están resolviéndole el problema de manera significativa, ya que en el caso de las micorrizas, estas aportan, por ejemplo, con fósforo, mientras que en el caso del Rhizobium, pues aportan con nitrógeno para este tipo de especie de planta. Entonces, vemos que esto podría ser bastante importante para el sector agrícola en general. Un poco moviéndonos quizás ya un poco de la parte agrícola como tal, hemos querido también evaluar qué pasa un poco por ejemplo, con los problemas de salinidad que presentan los suelos, por ejemplo, en la península de Santa Elena, y con ciertas especies que crecen ahí, que a veces tienen ciertos inconvenientes de poder crecer justamente por las condiciones que se manejan de suelo en esa determinada zona, ¿verdad? Entonces nosotros hemos venido evaluando especies, por ejemplo, de la familia de Cucurbitácea, hemos evaluado, varias especies, entre ellas Cucumis melo, que es una planta que es un poco susceptible a la salinidad, ¿verdad? Y hemos evaluado hemos hecho ensayos, por ejemplo, a nivel de invernadero, donde hemos evaluado diferentes concentraciones de sales, desde 2 17 por metro hasta 16 17 por metro. ¿Y qué observamos nosotros? Que la planta, a medida que crece en los diferentes sustratos, la planta tiende a decrecer, y esto se debe porque el sodio como tal es un elemento
que es tóxico en altas concentraciones para las plantas, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, a Cucumis melo, nosotros le inoculamos micorriza, vemos que ese efecto se ve revertido. Las plantas, a pesar de crecer en condiciones altas, en este caso de este contaminante, pueden crecer sin ningún problema. Hemos evaluado también lo mismo con el caso del sodio, pues un elemento altamente móvil. También lo hemos evaluado con un elemento que es de baja movilidad, como es el caso del plomo. Hemos probado de 0 partes por millón hasta 1000 partes por millón y observamos un patrón similar al que se observa, por ejemplo, en el caso del sodio. Asimismo, vemos que las plantas pueden crecer perfectamente cuando están inoculadas con micorriza hasta en 1000 partes por millón de plomo. Entonces, esto es muy importante porque nos permite un poco, quizás, visualizar que este tipo de microorganismos tienen un efecto muy interesante dentro de este contexto que tiene que ver con la parte también de contaminación que existe, por ejemplo, a nivel de Ecuador con ciertos cultivos y justamente con metales pesados. Dado que, por ejemplo, las micorrizas tienen, por ejemplo, en el caso del sodio, a retener en un 52% el sodio a nivel de raíz y un 20% del plomo en su sistema radicular. Y esto se debe en parte porque existen reportes científicos que demuestran que, por ejemplo, las microestructuras del hongo como tal, como son las esporas, como son las hifas, son estructuras que tienden a retener altas concentraciones de este tipo de elementos químicos. Por ejemplo, vemos en este estudio de Cornejo el 2012, donde él demuestra que, por ejemplo, las esporas del hongo tienden a llenarse de mucho de cobre, por ejemplo, cuando la micorriza crece en presencia de este elemento. Nosotros también, yo les comentaba en las diapositivas anteriores, que por ejemplo las micorrizas como tal, sus hifas tienden a excretar una proteína que era la glomalina, pero esta proteína, más allá de ayudar un poco a la estabilidad del suelo, ¿verdad? Formando microagregados del suelo, también ayudan a la retención de ciertos metales pesados. Entonces, esto es muy importante al momento que cuando las plantas crecen bajo condiciones, en este caso, de adversidad, ¿verdad? Y un poco lo llevo a colación este tema porque en el caso, el día lunes, que justamente el doctor Chávez hacía su exposición, y él comentaba un poco la problemática que existe en este caso de cacao frente a la acumulación de ciertos contaminantes tóxicos, como es el caso del cadmio, ¿verdad? Él comentaba que el cacao tiene un problema, que es una planta que hasta cierto punto la podríamos considerar como hiperacumuladora de cadmio, ¿verdad? Entonces, que eso realmente es un problema y que no solamente ocurre en los cultivos de cacao a nivel de Ecuador, sino que este problema es un poco generalizado en todos los países latinoamericanos que producen cacao, ¿verdad? Entonces es un problema bastante regional. Y en ese sentido, él comentaba que habían algunas enmiendas orgánicas que podían apalear justamente la no absorción, en este caso, de este contaminante, como es el cadmio, hacia la fruta del cacao, ¿verdad? Entonces, en este sentido yo veo que realmente las micorrizas arbusculares podrían ser otra alternativa que se podría sumar a estas estrategias que ya él comentaba, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vemos en este trabajo de Morales en el 2008, él reporta, por ejemplo, que el cacao como tal es una planta que puede establecer altos niveles de infección con micorriza. Vemos que, por ejemplo, en un cacao orgánico, por ejemplo, vemos que anda por encima o por un 70% de infección del sistema radicular del cacao. Entonces, esto es muy importante porque nos demuestra que, por ejemplo, que esta planta puede establecer simbiosis con este tipo de microorganismos y por ende podría estar reteniendo ese cadmio, por ejemplo, a nivel de las raíces, ¿verdad? Y no permitir que el cadmio pase, por ejemplo, hasta el fruto y por ende que no llegue hasta el chocolate que tanto pues nos gusta a todos, ¿verdad? Entonces, eso es un poco que lo quería comentarlo como una especie de perspectiva que se podría usar este tipo de microorganismos para este tipo de problemáticas. Dentro de este contexto que tiene que ver con las micorrizas, nosotros hay un grupo de investigadores que hemos venido trabajando bastante de cerca en esta temática, como son investigadores de la Universidad de Qian, de la Universidad de Yachay, de SPOL como tal. Hemos venido trabajando algunos investigadores con la finalidad de poder crear la primera red ecuatoriana de investigaciones en micorriza. Queremos un poco fortalecer esta línea de investigación porque consideramos que es una línea muy importante, por ejemplo, ahora mismo en tiempo de pandemia,
vemos que muchas empresas han tenido problemas, por ejemplo, con la importación de bioproductos, ¿no? Y nosotros siendo conscientes de que Ecuador es un país mega diverso y que cuenta con una gran diversidad de este tipo de microorganismos, sería oportuno y sería, creo que, importante poder establecer biofábricas de este tipo de microorganismos para poder suplir las demandas nutricionales de ciertos cultivos. En muchos países de la región, por ejemplo, países como Cuba, países, por ejemplo, como Colombia, países como Perú, Chile, han avanzado vertiginosamente dentro del desarrollo de este tipo de microorganismos. Sin embargo, Ecuador, a pesar de tener todas las bondades de ecosistemas, no se ha explorado suficientemente para poder aprovechar de una mejor manera este tipo de microorganismos. Entonces, en esa dirección, nosotros hemos venido pensando en trabajar justamente, establecer una red con la que podamos unirnos, que se puedan unir, perdón, muchísimos investigadores y que puedan aportar para poder fortalecer este tipo de microorganismos o de investigaciones a nivel de país. Ya para ir finalizando, pues bueno, solo quiero como concluir, bueno, un poco lo que les había comentado, que es importante el estudio de los hongos formadores micorrizas en Ecuador, dado que es un país mega diverso, como les comentaba, y por lo tanto contamos con una gran diversidad de estos microorganismos, y que las micorrizas pueden ser usadas en los sistemas de producción agrícola, haciéndolos sustentables, ya que estos microorganismos fortalecen a los cultivos al mejorar las propiedades del suelo y porque proveen los elementos esenciales para el desarrollo de las plantas. Yo quiero, antes de finalizar mi exposición, quiero pues, agradecer, por ejemplo, a las personas, todos los investigadores que de una u otra manera pues vienen aportando con el desarrollo del estudio de este tipo de microorganismos, como es el máster Jaime Naranjo, el máster Javier Oviedo, los diferentes tesistas, pasantes, agradecerle al centro, al CIBE como tal, por toda la apertura que nos ha dado con este tema, a las diferentes áreas que conforman el centro y que aportan en las diferentes líneas para el desarrollo de estas investigaciones. Agradecerle también a las diferentes instituciones que han venido aportando su financiamiento, por ejemplo, como al Centro de Estudios Ambientales de la Universidad de Cuenca, a la Fundación Privada Ecuatoriana de Guayaquil, a la Red CEDIA, que ha venido trabajando, que nos han venido aportándonos financiamiento justamente para que podamos nosotros fortalecer las investigaciones dentro de esta línea. Entonces, sin más, es lo que les puedo un poco compartir y agradecerles a todos por haberme permitido compartir un poco de esta experiencia con ustedes. Si hay preguntas o comentarios, les agradezco mucho. Sí, Milton, muchísimas gracias. Excelente presentación, interesantes los resultados de micorrizas que se han realizado, que has presentado aquí en el país, ¿verdad? En las preguntas, una es, ¿qué plantas trampa usan para mantener las micorrizas y cómo se aplicarían estas micorrizas al campo? Ok. Realmente existen las plantas como que más eficientes para el proceso de multiplicación, en este caso de las micorrizas, son justamente las plantas, las gramíneas. Están las gramíneas y están también todas las que son las leguminosas. Son plantas que pueden ser usadas, por ejemplo, puede ser el trigo, puede ser, no sé, el frijol, puede ser el sorgo, puede ser algunos pastos, ¿verdad? Todas esas plantas que estoy mencionando pueden ser usadas justamente para propagar este tipo de microorganismos. ¿De qué manera nosotros los podemos inocular a nivel de campo? Una es propagando desde la semilla. Por ejemplo, si es una planta que se propaga por semilla, nosotros podríamos colocar, cuando sembramos la semilla, se podría colocar también el inóculo. O en el caso, por ejemplo, como mencionaba, en plantas que son de propagación in vitro, se las podría colocar el inóculo al momento que se pasan, por ejemplo, a la fase de aclimatación o endurecimiento, ¿verdad? Son momentos propicios donde nosotros podemos aplicar este tipo de microorganismos. También se lo puede aplicar directamente en campo abierto, o sea, no hay ningún inconveniente. Pero considero que es más eficiente cuando lo aplicamos en la fase temprana de la germinación de la planta. En el caso de, como presentaste, para tratar suelos contaminados con cadmio, ¿verdad? En este caso, ¿qué micorrizas utilizarías? ¿Aislarías en el mismo Theobroma cacao o utilizarías algunas que ya tienes aisladas? Ok. Cuando nosotros vamos a trabajar con este tipo para trabajar este tipo de problemática, lo que es más recomendado o lo que la literatura reporta es que realmente nosotros aislemos micorrizas de ambientes donde realmente se encuentran este tipo de contaminación.
serían las más ideales. Es decir, que si hay, por ejemplo, problemas, si hay minas de cadmio o algún otro tipo de elemento de mercurio, de plomo, lo que sea, tratar de aislar de micorrizas de esa vegetación circundante donde está esta problemática. Entonces, ese tipo de microorganismos nos van a ser mucho más eficientes que si nosotros aislamos microorganismos del cultivo que tiene la problemática como tal, porque ellos ya tienen la resistencia, ¿verdad? Para poder tolerar a este tipo de contaminantes tóxicos. Bueno, Milton, muchísimas gracias por compartir tus resultados.